El 19 de mayo de 1845, dos navíos de la Fuerza Real Británica se embarcaron en lo que sería la primera expedición en atravesar satisfactoriamente el famoso y a la vez desconocido Paso del Noroeste. El objetivo de la misión era establecer una ruta comercial entre el Imperio Británico con China y la India. Según estimaciones de la época, el Paso del Noroeste suponía una travesía mucho más corta que navegar Océano Atlántico abajo y rodear absolutamente todo el continente africano. Sin embargo, aún existía un enorme inconveniente. La zona ártica no estaba cartografiada en su totalidad, por lo que ambos barcos estarían zarpando a una de las zonas más inaccesibles, inhóspitas, inhabitables, peligrosas y desconocidas de todo el planeta. Fue así que el HMS Erebus, al mando del capitán Francis Crozier, seguiría al hombre al cargo de la expedición, Sir John Franklin, quien comandaba el navío principal cuyo nombre presagiaba el resultado de la misión, el HMS Terror. Y esa fue exactamente la descripción del viaje, donde ambos barcos, junto con sus 133 hombres, jamás regresarían. Partieron desde Inglaterra. Durante 2 meses arribarían a las costas de Groenlandia y de ahí continuarían el épico viaje a través del Mar del Labrador para adentrarse en el Ártico canadiense. El viaje de Europa a Norteamérica fue gozado con buen clima, buena comida, buena bebida y sobre todo buen humor. Contaban con provisiones suficientes para subsistir sin ningún problema por 3 inviernos, comida enlatada, vegetales, papa, frijol, vinos, licores, agua embotellada, amplios camarotes. La misión debería ser completada en 22 o 24 meses. Es decir que, a más tardar para mayo de 1847, deberían de estar comerciando sonrientemente con la colonia inglesa en la India e importando seda desde China. Sin embargo, en Londres no se volvió a saber nada de ellos. El tiempo pasaba, días, meses, hasta años, y la anhelada carta donde se reportaba el cumplimiento de la misión o el bienestar de la tripulación jamás llegó. Lady Jane Franklin, la esposa de Sir John, tuvo el trágico presentimiento. Ejerció constante presión sobre el Imperio y la Secretaría Real de Asuntos del Ártico para que tomaran cartas en el asunto. La respuesta fue floja. El Imperio argumentaba que era perfectamente normal demorarse un par de meses. Sin embargo, la indomable esposa de Sir John replicó que en mayo de 1847, es decir, 2 años después de la partida, abarcaba el tiempo de demora. Día tras día, mes tras mes, la presión de Lady Jane terminaría convenciendo al Imperio de que algo había salido sumamente mal en aquel viaje. Tuvieron que pasar 8 meses después del plazo presupuestado para que el gobierno británico encabezara la primera expedición de rescate. En enero de 1848, es decir, 2 años y 8 meses después de la partida de Franklin, zarpó el equipo de rescate. 2 nuevos barcos, el HMS Investigator y el HMS Enterprise, con una cantidad similar de hombres, zarpaban en busca del Erebus y del Terror. Los nuevos capitanes, John Rose, quien era considerado el mejor marinero de su época, y Leopold McClintock, iban con pocas esperanzas. Sabían de los riesgos corridos por la expedición perdida, además de reconocer que Sir John Franklin y Francis Crozier eran veteranos del Ártico. Su conocimiento de la zona fue la razón por la que fueron elegidos. Si estos 2 experimentados marineros perecían en el intento, era muy poco probable que otros capitanes sin experiencia en el Polo Norte tuvieran éxito. Al contrario, sucumbirían con mayor facilidad. Franklin ya había recorrido los territorios aledaños de Nunavut con Groenlandia. Incluso había llegado hasta el mar de Beaufort, en Alaska. Sin embargo, lo hizo por tierra. Jamás había navegado ese laberinto de islas en el Ártico canadiense. Crozier, por otro lado, también contaba con vasta experiencia. Había tenido 6 expediciones al Ártico y la gran hazaña de alcanzar la Antártida y explorar el último gran continente. Sir John Rose los conocía a ambos. Con Franklin estuvo en Alaska y junto a Crozier exploró Antártida. Sin embargo, este viaje resultaba diferente. No había ningún indicio de cuál sería la ruta que habrían tomado. Nadie jamás había hecho el Paso del Noroeste, así que lo único que acordó con su compañero McClintock fue recorrer las zonas que Franklin y Crozier conocían en el Ártico. Así fue como llegaron hasta el estrecho de Lancaster. Después atravesarían el canal de Wellington,
pero no tuvieron ninguna fortuna. Estuvieron cerca de un año navegando los alrededores de la bahía de Baffin hasta que por fin desistieron. Regresarían a Inglaterra sin respuestas y con 12 almas sobre sus espaldas, marineros que murieron durante la búsqueda. Lady Jane no se daría por vencida. De su fortuna personal financiaría más expediciones de rescate. No obstante, ningún capitán, almirante o marinero se postulaba para tan peligrosa misión. El tiempo no cedía a su paso y tuvieron que pasar otros 2 años hasta el verano de 1850, cuando el explorador de la Hudson Bay Company, John Ray, encontrara de manera fortuita las primeras evidencias de la expedición perdida. Eran 3 congelantes tumbas pertenecientes a la tripulación del Terror. La fecha databa de julio de 1846. Los marineros aguantaron 1 año en condiciones infrahumanas para morir por causas naturales, según la autopsia de sus cuerpos exhumados. John Ray envió la información de inmediato. En Inglaterra se esparció la noticia y todo tipo de teorías fatalistas llenaron la imaginación de la población. Ray se obsesionaría con el caso. Se propuso investigar por su cuenta. Sabía de la jugosa recompensa establecida por Lady Jane y él, siendo un explorador nato, utilizaría indebidamente los recursos de la Hudson Bay Company para navegar por el Ártico en busca de más evidencia. En Inglaterra, Leopold McClintock, uno de los capitanes en la primera expedición de rescate, se sentía sumamente consternado. Se sentía consternado por la misteriosa situación, por Lady Jane, pero más que todo, por su orgullo marinero. Cayó bajo la misma obsesión que Ray y se puso en contacto con él. Juntos intercambiaron información sin llegar a ninguna conclusión fehaciente. Las expediciones de rescate continuarían, pero todas fallaron desastrosamente. Incluso el número de fatalidades y muertes ya había rebasado por mucho a las supuestas vidas que iban a salvar. El Polo Norte estaba maldito, un reto mortal para cualquier almirante que osara sumergirse en aguas árticas. Tuvieron que pasar otros 4 años hasta que se descubriera más evidencia, y una vez más sería el intrépido John Ray. En 1854, haciendo una exploración para su compañía, acampó en una isla cerca de la península de Boothia, justo enfrente de la isla del Rey Guillermo. Ahí conocería una tribu inuit local, la cual comentaría haber visto un grupo de 35 a 40 hombres blancos que habían muerto de hambre e hipotermia. Los esquimales le mostraron pertenencias del mismo Franklin y sus hombres. John Ray quedó estupefacto. Sin embargo, lo que estaba por escuchar lo perturbaría de por vida. John Ray enviaría la información a Inglaterra y su colega, Leopold McClintock, se postularía voluntariamente para una última expedición. Lady Jane se mostraba desencajada. Patrocinaría el viaje con el resto de su patrimonio. Más de 30 viajes de rescate habían sucumbido, pero esta ocasión, McClintock estaba determinado a resolver el misterio. Su pasión encendió una luz de esperanza en la señora Franklin. McClintock zarparía por segunda vez en busca de la expedición perdida. No obstante, aprendería de los errores de todos sus antecesores. Tomaría como base el campamento de la Hudson Bay Company y navegaría ida y vuelta en decenas de expediciones, asegurándose de regresar a tierra firme. El año era 1859. Habían pasado 14 largos y tortuosos años donde solo contaban con 3 tumbas y un par de pertenencias del mismo Franklin. Pero ¿dónde estaban los 128 cuerpos restantes? ¿Dónde estaban los 2 barcos? ¿Cómo era posible que el par de navíos no apareciera en 14 largos años? ¿Se habrían hundido? McClintock estaba a punto de conectar todos los puntos. En el verano de ese año, McClintock junto con Ray navegaron hasta la isla del Rey Guillermo. Ahí encontraron una estructura de piedra utilizada por la Marina Real Británica para dejar información. En efecto, sustrajeron 2 documentos firmados con fechas diferentes. El primero con fecha de mayo de 1847, es decir, 2 años después de la partida, y el segundo con fecha de 25 de abril de 1848, 3 años de la partida. En los documentos se detallaba la tragedia acontecida en la expedición. Confirmaba la muerte de Sir John Franklin con fecha de 11 de junio de 1847, así como también detallaba que ambos barcos quedaron atrapados en el mar congelado desde el 12 de septiembre de 1846. Hasta esa fecha,
9 oficiales y 15 hombres habían muerto por diferentes causas como escorbuto e hipotermia. También se mencionaba el famoso mal del marinero. El exceso de aislamiento causaría una depresión agresiva que terminaría con motines imparables donde varios tripulantes se asesinaron entre sí. Sin embargo, el documento hacía énfasis sobre la bestia, la aparición de un animal que atacaría las embarcaciones durante su atascamiento y que provocaría el pánico y descontrol en las tripulaciones. Ahí terminaba la información. ¿La bestia?, cuestionó dudoso Leopold McClintock. John Ray lo observó compasivo. ¿Estás listo para saber la verdad?, exclamó. Ray llevaría a McClintock con la tribu Inuit de la isla. Tendría que escucharlo con sus propios oídos. Arribaron al iglú principal de la comunidad esquimal y los atendió Inus Kivit, traductor e hijo del chamán local. Kivit, antes de explicarles los macabros sucesos, los llevaría de expedición a través de la isla para mostrarles hallazgos aterradores. Un grupo de 45 hombres siguió al esquimal, entre glaciares congelantes y vientos tan gélidos que irónicamente quemaban las mejillas. Escarbaron en diversas áreas y pronto encontrarían restos de madera pertenecientes a un par de barcas pequeñas que arrastraron desde los navíos atorados. Avanzaron y pronto descubrirían más terribles hallazgos: bastimentos destrozados, lámparas rotas, blanqueadas por las intensas tormentas polares. De pronto, su peor pesadilla se haría realidad. Decenas de cuerpos aparecieron de entre la espesa nieve, la mayoría mutilados. Reconocieron pedazos desgajados de brazos, pies, manos. La expedición continuó aguantándose las ganas de vomitar hasta que el mismo Leopold McClintock gritó desesperado: ¡Dios mío! La expedición enmudeció. El torso de un desafortunado colega totalmente destazado estaría a 10 metros de sus propias piernas. Kivit los observó con empatía. De regreso en el iglú, Kivit explicaría lo que su pueblo observó aquellas noches de horror indescriptible. Cada temporada boreal, Tumbak atraviesa nuestro mundo para reclamar sus territorios. Según nuestra tradición, siempre está dispuesto a matar a cualquiera que suponga una amenaza para él. Nuestro pueblo ha sufrido por siglos. Tumbak y los Numbak nos han atacado sin misericordia. ¿Quiénes son Tumbak? ¿Y quiénes son los Numbak?, preguntó McClintock mientras observaba aterrorizado a Ray. El demonio del Ártico y los Numbak son su ejército. Kivit prosiguió. Para calmar a Tumbak, nuestros chamanes ofrecieron un sacrificio de diálogo. Es de esta manera que el demonio del Ártico arranca las lenguas de nuestros videntes para que nunca más hablen con nadie que no sea él. Inus Kivit giró su rostro hasta su padre, el chamán Manus Kivit, quien enseguida abrió su mandíbula mostrando el vacío en su boca. Los ingleses quedaron aturdidos. Aquel invierno nos preparábamos para huir. Nuestro chamán nos indicó que Tumbak no estaba contento y vendría por nosotros. Pero durante el camino se encontró con los 2 barcos. Los hombres blancos pelearon con todas sus fuerzas, pero Tumbak es un demonio. Su poder sobrepasa el nuestro. Despedazó sin piedad a decenas de ustedes. Les arrancó sus piernas, les abrió el pecho y en algunos casos les desmembró el torso. McClintock observó a Ray. Ambos recordaron el macabro hallazgo. ¿Cómo es Tumbak?, cuestionó intrigado el capitán inglés. Es un espíritu, pero le agrada tomar la forma de un bestial oso polar, 3 veces más grande que el de carne y hueso. Sus garras son aterradoramente enormes y posee la fuerza de 100 bestias. De ahí su facilidad para desmembrar cuerpos como cuchillo en nieve. ¿Nuestros hombres se enfrentaron a eso?, preguntó boquiabierto McClintock. No solo eso, lo derrotaron. Hizo una pausa Kivit y luego continuó. Pero eso solo desató la rabiosa furia de su ejército. Kivit relató que un par de noches después, su ejército de Numbaks apareció. Seres de forma humanoide, extremadamente enormes, con manos y pies gigantes. Entonces la verdadera guerra comenzaría. Rodearon los barcos e ingresaron, destrozando y aniquilando a cada hombre blanco que encontraban. Torsos desmembrados, cabezas desgajadas, manos sangrantes.
cuerpos sin lenguas. Eso fue lo que dejó aquella batalla. El pánico aterrorizó a cada uno de los tripulantes, entonces abandonaron los barcos, no importando las inclemencias del tiempo. Fue una noche trágica de tormenta polar, con aproximadamente menos 46 grados centígrados de temperatura. Las pruebas eran fehacientes. Estaban en los cuerpos que acababan de ver. Un silencio abrumador inundó el acogedor iglú. Solo el retronar de la fogata interrumpía la tensa calma. Casi 2 minutos después de silencio forzado y de miradas incrédulas, McClintock retomaría el tema. Encontramos restos de cuando menos 40 marineros. ¿Dónde están los demás? Kibitz se encogió de hombros. No lo sé. ¿Y los barcos?, intervino Ray. No lo sé tampoco. De pronto, el refunfuño del chamán Manus Kibitz levantó expectación. Su hijo traduciría al instante. Mi padre dice que están con el espíritu de Tumbak en el más allá, pero tarde o temprano se abrirá el portal y los barcos aparecerán junto con el resto de los cuerpos. McClintock regresaría a Inglaterra con terribles noticias. Sin embargo, jamás hablaría de su conversación con los esquimales. En el informe entregado a Lady Jane Franklin, detalló verdades a medias. Basado en los documentos encontrados y en la evidencia de los hallazgos, la expedición Franklin pereció en su totalidad debido a numerosas enfermedades y situaciones de riesgo. Escorbuto, tuberculosis, hipotermia, inanición. También omitió las evidentes pruebas de canibalismo más allá de lo que hayan contado los esquimales. Lo cierto es que absolutamente todos habían muerto. Los restos encontrados fueron llevados a casa y los faltantes se asumieron perdidos para siempre en las aguas congelantes del Ártico. Lady Jane desistió. De alguna forma encontraría la paz necesaria para llorar a placer a su amado esposo. Sir John Franklin fue reconocido como héroe en el Imperio Británico, así como también se le atribuyó como el primer hombre en cruzar el Paso del Noroeste, aunque eso haya sido falso. McClintock fue condecorado y elevado de rango, pero la historia terrorífica no se perdió. John Ray se encargaría de contarla en cada taberna de Londres. En cuanto a la predicción del chamán Manus Kibitz, esta se volvería realidad, pero tuvieron que pasar casi 2 siglos, 169 larguísimos años. Hasta hace apenas el 19 de septiembre del 2014 se anunció la localización del HMS Erebus en el fondo del Golfo de la Reina Maud. Y 2 años después, el 12 de septiembre del 2016, operaciones conjuntas de la Universidad de Alberta en Canadá y la Fundación Arctic Research encontraron al sur de la isla del Rey Guillermo a el HMS Terror, con decenas de cuerpos momificados por las congelantes temperaturas. Pero lo más misterioso de todo aquello fue que los cuerpos presentaban algo en común. Absolutamente ninguno de ellos tenía lengua.